Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 12, verso 54 al 59, hemos dado lectura. Nos dice el verso número 54, decía también a la multitud. Cuando vamos a un texto de referencia, ¿sí?, del mismo pasaje, pero visto bajo la óptica de otro de los seguidores de Jesús, hablando de Mateo, cuando vamos a Mateo capítulo 16, verso 1 al 4, vemos de manera expresa que quienes estaban entre esa gran multitud eran, sí, algunos religiosos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo número 16, verso número 1. Dice el Señor en su palabra: vinieron los fariseos y los saduceos, dice ahí, ¿para qué? ¿Con qué objetivo fueron hacia él? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ellos querían, sí, una comprobación para verdaderamente comprobar si era o no quien decía ser. Mis santos hermanos, es decir, que frente a esta realidad del versículo 54 de la multitud, Jesús estaba prácticamente confrontando, sí, a aquellos que se habían acercado de una manera, diríamos así, no tan grata. Mi querido hermano, la Biblia dice que se acercaron para tentarle. Y recuerde que toda tentación proviene del mismo infierno, viene del mismo diablo. Muchas veces, mi amado hermano, los hombres se prestan como instrumentos del enemigo para provocar, sí, una desestabilidad en la vida espiritual de aquellos que han decidido afirmarse en Dios. Mas, sin embargo, la lucha no era ni con fariseos ni con saduceos, como el mismo apóstol Pablo lo declara en las escrituras y en las cartas, que nosotros los creyentes tenemos lucha es contra, sí, principados, potestades, ¿verdad?, contra gobernadores en las regiones celestes. Ahora, cuando vamos a ese verso, y luego de que Jesús obviamente se ve confrontado por la hipocresía de unos cuantos, Jesús les dice, al ver que le preguntan, que haga una señal del cielo. Verso 54, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, ¿sí?, luego decís agua, o lo que es igual, lluvia viene o lluvia vendrá. Y dice Jesús, así, hablándole a ellos, y así sucede. Y es obviamente natural. Cuando usted sale, sobre todo en época invernal, usted sea o no que llueva, por lo general suele llevar a su trabajo o a la calle un paraguas. No se diga si saca su cabeza y ve, la verdad, ve el cielo y dice: uy, ahí hay nubes que están muy oscuras, muy densas, y posiblemente pueda ser que llueva. Y suele suceder que al final de pronto de ese día termina lloviendo. Mi querido hermano, Jesús le hace ver esta simpleza, pero que a la verdad, sin más, diríamos que sin ser profeta, sin ser algún tipo de astrólogo, ¿sí?, puede uno poder descubrir la medida de los tiempos. Jesús le dice a toda esa gran multitud: cuando ven que sale del poniente una nube, luego decís llueve, y así sucede. Verso 55. Y cuando sople el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Verso 56. Vamos a concentrarnos en este verso y sobre todo en el 57. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís, dice ahí, este tiempo o este presente tiempo? Es decir, en el momento preciso en el cual el Hijo del Hombre, Cristo, el Mesías, está enfrente de ustedes y no lo saben todavía discernir, no lo saben comprender. Mi amado hermano,
Jesús obviamente pone en evidencia, sí, en la mente de los fariseos y escribas, pone en evidencia, sí, la locura de su ceguera espiritual al ver que siendo ellos los llamados a explicarle al pueblo, a discernir el pueblo la palabra y a tener advertido al pueblo del advenimiento del Mesías, ellos mismos no lo saben diferenciar entre los otros hombres. Cuando vamos a Mateo capítulo número, del cual se dio lectura de manera secundaria, capítulo 16, verso número 1, recuerde lo que dice este texto. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, dice ahí, no podéis. Mi amado hermano, en el verso número, si me acompaña Lucas capítulo 12, verso número 57, luego de que Jesús primeramente les niega la señal, no les demuestra absolutamente nada, en el verso siguiente más bien ahonda con la situación, diríamos, de fondo de estos hombres, el estado de su corazón. En el verso 57 Jesús les dice: ¿y por qué no juzgáis o por qué no discernís por vosotros mismos lo que es justo, lo que es correcto? Mi amado hermano, hay un pasaje bíblico que pudiera, diríamos, desnudar la condición del hombre frente a Dios. Los fariseos y los escribas querían que Jesús le demostrara que era el Hijo de Dios, pero ellos mismos no podían demostrarle a ese Dios si ellos mismos eran aprobados o no ante su presencia. Cuando vamos al libro de Ezequiel, acompáñeme por favor, en el capítulo número 18, libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 18. ¿Lo tiene? Libro de Ezequiel, capítulo número 18, versículo 21 en adelante. Mas el impío, recuerde que el impío, si el término usted ya lo conoce, es de aquel que conoce la palabra pero no la cumple. Verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Verso 23. Pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahora, Dios, por medio del profeta, anuncia al pueblo los dos estados del hombre. El aquel primero del impío, del transgresor, pero que arrepentido vuelve otra vez a la senda, recibiendo misericordia y en este caso el favor de Dios. Pero también muestra al hombre que viviendo la palabra, si por alguna razón se apartare e hiciere todo lo
contrario a la voluntad de Dios, aun cuando caminó en camino recto, luego recibirá su recompensa por su maldad. Y frente a esta situación nace una interrogante para aquellos que se creían justos. Versículo número 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, dice el Señor, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos, le dice el Señor, torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad? Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Por qué he tomado este texto como un refuerzo del Evangelio de Lucas? Por la pregunta que Jesús hace en el verso 57 del capítulo 12 de Lucas. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mi amado hermano, ellos podían discernir entre lo bueno y lo malo, por supuesto que sí. Ellos sabían diferenciar, como a diferencia de lo que pasaba de pronto en Nínive, cuando en una ocasión se pudo estudiar el libro de Jonás, en los cuales los ninivitas no podían diferenciar ni entre su mano derecha ni su mano izquierda. Mi querido hermano, los judíos sabían muy bien la ley, conocían al detalle los mandamientos, las demandas de Dios para su pueblo. Mas sin embargo, sus prejuicios los apartaban de la razón, en este caso de la revelación espiritual, y hacían conforme más a la tradición que al mandamiento y a la misericordia de Dios. Cuando vamos al verso 57, el Señor les dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Es decir, que el hombre puede llegar hasta cierto nivel a reconocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Mi amado hermano, el hombre, recuerde que es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu que Dios nos ha dado, seamos o no creyentes, hace ver en nuestro corazón qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Y frente a esa gran verdad, el hombre no tiene excusa delante de Dios. No le puede argumentar a Dios diciéndole, yo como no soy cristiano evangélico, yo paso libre de esa sentencia. No, mi amado hermano. Dios más bien ha determinado, y cuando vamos nuevamente, y acompáñeme por favor a Ezequiel, capítulo número 18, verso número 20, mire lo que nos dice el Señor. Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 20. ¿Lo tiene? Nos declara el Señor en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, sí, en Dios podemos diferenciar entre lo que es correcto y lo que no lo es. Pero dependerá del hombre ajustarse a las demandas de Dios para ponerlas por obra. Cuando vamos nuevamente, por favor, retomemos el Evangelio de Lucas, capítulo número 12, versículo número 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Qué sucederá si yo quisiera pasar por alto la demanda de Dios? Porque podría decirse que habrían personas que podrían desestimar las palabras de este evangelio y decir, bueno, pero eso es lo que dice ese libro, y eso es lo que dice o tal o cual persona que la proclama.
Mi amado hermano, yo no necesito creer de pronto que la corriente exista, pero yo le aseguro que el hecho de que yo quiera creer de que la corriente no exista, no significa que si meta mi dedo en un interruptor, no me agarre un remesón y me deje templado de largo a largo. Mi amado hermano, lo mismo sucede con Dios. El hecho de que usted quiera o no creer que Él y su palabra es real, no significa que el juicio y así también su misericordia no han dejado de existir. Ellos siempre han existido. Mi amado hermano, ¿qué sucede si el hombre quiere pasar por alto la demanda de Dios? En el verso 58, el Señor de manera ilustrativa lo manifiesta a esa multitud. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, es decir, frente al juez, con tu contrincante, procura en el camino arreglarte con él, es decir, llega a un acuerdo. Ahora, este pasaje, más allá de tratar de espiritualizarlo, mi amado hermano, Cristo al día de hoy se presenta como el abogado del mundo. Amén. Él es tu abogado. En la actualidad Cristo se presenta ante los hombres como su defensor. Pero luego de su advenimiento, Cristo dejará de ser abogado y se convertirá en el juez. Amén. Y como juez ya no podrá interceder, sino ejecutar su palabra en sentencia, sea favorable o desfavorable para los hombres. Es preferible, desde aquí la palabra, que en el caminar, es decir, en la oportunidad de vida que Dios te dé, te arregles para con tu Dios y con tu prójimo, para tener una vida aceptable, sí, a ese Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 58, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, ponerte a cuentas o de acuerdo con él. No sea que te arrastre al juez y el juez, dice ahí, te entregue ¿a dónde? ¿O a quién? Al alguacil, que en este caso vendría a ser a la persona que te lleva al calabozo, y el alguacil te meta, dice, en la cárcel. El destino final de esa sentencia, de acuerdo al verso 59, nos dice: te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Sí, eso en mi idioma actual es hasta el último centavo de dólar. Hasta el último. Esa misma blanca es la que Jesús, ¿verdad?, hizo también remembranza cuando elogió la ofrenda de una viuda que daba sus dos blanquitas. Mi querido hermano, la palabra de Dios siempre nos va a exhortar a que nuestros caminos siempre mejoren. De hecho, quisiera, por favor, en esta noche que usted me acompañara a ese mismo libro de Ezequiel, del cual he tomado como base. En el capítulo 18, verso número 30. Así como este magistrado, el alguacil, manifestados en esta ilustración de la palabra, así también lo hace en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso número 30 en adelante. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que demanda Dios? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Ahora, es muy favorable este término que usa el Señor aquí. Apartaos, dice ahí, de todas vuestras transgresiones. Una transgresión es un pecado recurrente. Es algo, mi amado hermano, que constantemente uno está tropezando.
Cuando la palabra del Señor nos dice: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Ahora, mira el texto, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que el pecado, no solamente que ante los ojos de Dios es algo execrable, sino que también tiene sus consecuencias. El Señor menciona en ese verso que eso puede ser causa de mi ruina, de mi caída o de mi separación de la gracia de ese Dios. En el verso número 31, el Señor nos dice cómo puedo llegar a ser libre, sí, de esa transgresión. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Mi amado hermano, usted sabe perfectamente que solamente, sí, una decisión para poder cambiar le hará libre, sí, del pecado. Claro está, todo esto por mérito no propio, sino por mérito de Cristo Jesús. Yo no puedo, mi amado hermano, luego de haber sido salvado por la gracia de Cristo, volver a una vida de pecado. Yo debo de cuidar mi salvación, como lo dice la palabra del Señor, con temor y con temblor. Y debo de procurar mi limpieza, mi constante limpieza de mi vida para ese Dios que me ha salvado y que me ha rescatado. Mi amado hermano, el Señor le pide a su pueblo, le pedía a Israel: echen de vosotros las transgresiones. Mi amado hermano, no depende del diablo, ¿sí? No depende, ¿sí?, del mundo, depende de ti mantener tu vida en completa santidad. Es a usted, mi querido hermano, es usted, mi querido amigo, el que necesita tener esta realidad presente. Usted tiene, sí, con la ayuda de Dios, el poder para poder vencer, sí, una vida de pecado. La Escritura nos narra en el versículo número 30, verso número 31: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero esto no es don de los hombres, esto es don de Dios. Usted recordará, mi amado hermano, si el encuentro que tuvo, si un hombre del Sanedrín llamado Nicodemo. El Señor, cuando habló con este hombre, sí, le pidió que él tuviera un nuevo nacimiento, cosa que para él era algo imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo lo es posible. ¿Quién puede quitarte de pronto si acaso estás esclavizado del alcohol? Si acaso estás esclavizado, sí, por algún pecado que vienes arrastrando por muchos años. ¿Quién crees tú que puede libertarte? Tu fuerza de voluntad. Yo te aseguro que cada promesa que has hecho por abandonar ese pecado, siempre has terminado nuevamente cayendo en la misma transgresión. La promesa, mi amado hermano, la disponibilidad del hombre, la fuerza de voluntad del hombre no es como la fuerza que proviene del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hace que el hombre cambie en su totalidad, porque él, mi amado hermano, tiene el poder para transformar un corazón endurecido. El hombre por sí mismo no puede, sí, salir del pecado. Pero Cristo ha venido a deshacer las obras de Satanás. Dice la Escritura en el versículo número 31, en la parte final: haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Verso número 32, léalo conmigo, por favor. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahora, aquí nace, mi amado hermano, un término de pronto muy singular: convertíos. En el Nuevo Testamento este término, sí, se lo traduce como metamorfos. Muchos lo habrán escuchado, sí, en estudios, sí, en palabras griegas.
Este término es, mi amado hermano, o es tomado como cuando el gusanito, sí, luego de un proceso de cambio, se mete en su capullo y entra hecho un gusano, y al término de la transformación sale hecho una preciosa mariposa. Mi amado hermano, la misma sintaxis podría aplicarse a la vida del hombre cuando viene a Cristo Jesús. Nos introducimos en sus manos hecho un guiñapo, como una basura, pero luego el Señor, al abrir sus manos, nos pule y nos saca a relucir como una preciosa perla. Mi amado hermano, pero eso solamente se lo puede lograr cuando el hombre toma la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de querer en su corazón y en su espíritu un cambio rotundo. Mientras la voluntad del hombre no esté de por medio, mi amado hermano, para poder aceptar el sacrificio de Cristo, vana será el esfuerzo que tú realices para poder ver en tu vida un cambio o una transformación. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, acompáñeme por favor. En el capítulo número 12, versículo número 56 del texto que acabamos de leer y 57: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos, dice ahí, lo que es justo? Acompáñame por favor al Evangelio de Marcos, capítulo número 8. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8. Luego de que Jesús confrontara a esa multitud, a aquellos fariseos y saduceos, dice el verso 11, Marcos capítulo 8, verso 11: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ahora, aquí hay algo importante dentro de la expresión de Jesús. Mire lo que dice en el verso número 12: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Mi amado hermano, en la actualidad, si bien es cierto que es muy diferente a la generación que se levantó en los tiempos de Jesús, lo que no ha cambiado de esos tiempos en estos tiempos es que Dios sigue obrando los mismos milagros. Diríamos así, se levantaron paralíticos en aquella época, en esta época también. Gente desahuciada era sanada en los tiempos de Jesús, en estos tiempos también. Ciegos han recibido en la actualidad la vista, pues déjeme decirle que sí. Endemoniados han sido libertados en los tiempos de Jesús, sí, en los tiempos actuales también. Mi amado hermano, y estas señales, aun cuando han sido dadas, al parecer al hombre no le basta para poder, mi amado hermano, aceptar el señorío de Cristo y aceptar la voluntad de Dios. Bien, mi amado hermano, en una historia del rico y Lázaro, bien pudo manifestar Jesús, hablando de esas mismas señales, cuando este hombre rico estaba ya en el Hades, prácticamente atormentado. Él, mirando a Abraham, le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que le diga a mis parientes que este lugar existe y que eviten venir acá. Y Abraham le respondió a este hombre diciéndole: así subiera él o subiera yo, no me creerían. Por la incredulidad, por la dureza del corazón
del hombre. Mi amado hermano, cada vez que tú cierras el corazón a la palabra, cada vez que te echas a la espalda esta palabra y no la quieres obedecer, haces que mi Cristo gima en su espíritu, porque Él ve cómo su creación se desenfrena y va a terminar en el infierno. Mi amado hermano, Jesús no quiso darle señal, no porque no tuviera el poder de hacerlo, sino porque si la hubiera hecho, igual no le hubieran creído. Cristo les dio una señal, la señal, mi amado hermano, más preciosa que el hombre puede recibir, la señal de la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. A su palabra no le creyeron, a sus milagros lo cuestionaban y lo rechazaban. Aún para la resurrección pagaron para que desmentieran este portentoso evento. ¿Qué señal estás buscando tú para poder rendir tu corazón a Cristo? ¿Qué milagro adicional quieres ver para reconocer en tu vida que Cristo quiere tu arrepentimiento y por ende tu corazón? ¿Has visto milagros en esta iglesia? Yo soy el primero, mi amado hermano, de ser un testigo del poder de Dios en este lugar. Pero al parecer hay a quienes estos milagros no les mueve ni siquiera un cabello y no rinden su corazón a Cristo. Mi amado hermano, no permitas que la incredulidad se adueñe de tu vida. Más bien, sé sensible el día de hoy a la voz del Espíritu que te está llamando y que te está diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque mi Cristo quiere darte descanso y quiere darte vida, y vida cual nunca antes la habrás recibido, vida eterna por medio de su obra maravillosa en la cruz. El Señor dice en su palabra, en el capítulo 8 de Marcos, para concluir, en el verso número 12 y 13, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Penosamente habrá una señal, pero esa señal no será para los endurecidos, sino para aquellos que le han entregado su vida y su corazón. La señal que espera la iglesia en la actualidad es el advenimiento de Cristo Jesús en las nubes. Esa señal, mi amado hermano, no será una señal de arrepentimiento, sino de recompensa para aquellos que le han creído ahora. Porque, amado hermano, fe realmente es aquella que sin ver se cree. Y yo no necesito verlo para poder creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es mi Salvador y que Él ha de venir y Él me ha de llevar y he de reinar siempre con Él. Amén. Si tú necesitas ver, mi querido amigo y hermano, ve a la Biblia, mira, comprueba ahí los hechos de Jesús, indaga un poco, investiga y verás cómo la gloria de Dios todavía se manifiesta en esta tierra. Pero más allá de los hechos que Jesús hace, acércate a Él, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Y Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, quien puede darte vida y vida eterna. Alabanza y gloria a su eterno nombre. Aleluya. Si quieres recibirlo en esta hora, repite y haz una oración, simplemente modelo para que tú la adoptes en tu corazón y puedas entregarle tu vida a Cristo. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra tal cual como está escrita, sin añadirle y sin quitarle. Ella no necesita ser adornada por los hombres. Tú eres real, Señor. Lo creo, porque mi vida no era nada antes de conocerte. En ti, oh Dios,
ha cobrado valor. Tú me has sanado. Yo soy testigo del poder de Dios. Creo, mi Dios, que ese poder y esa misericordia, hasta que tú no hayas venido, se sigue manifestando en medio de esta generación. A veces una generación incrédula, pero también hay una generación que te ha creído. Yo quiero ser de aquellos que te creen, Señor. Yo quiero ser de aquellos que por la fe te reciben. Y hoy por hoy mi vida te la entrego, Señor. Quiero ajustarme al molde de tu palabra. Ayúdame, oh Dios, a renovar mi espíritu y mi alma. Yo con mis fuerzas no lo puedo hacer, pero tú, mi Dios, con el poder de tu espíritu, podrías, Señor amado, hacer en mí nuevas todas las cosas. Espíritu Santo, en esta preciosa noche, por medio de tu obra en mi corazón, te entrego mi vida. Te entrego, Señor amado, mi ser. Te entrego mi alma. Toda ella te la entrego, Espíritu Santo, para que tú la conduzcas a mi Redentor, a Jesús, ya que Él fue quien murió por mí y por medio de su sacrificio me ha dado la oportunidad de volver a la vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por haberme provisto de un Redentor, de un Salvador, el cual es Jesús. Desde ahora y para siempre seré su Hijo, y por tu poder tú me conducirás cada día para que mi alma sea limpiada y transformada al poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.